Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí, listos para una nueva entrega cargada de emociones y reflexiones. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el tema que les traigo hoy. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las series turcas que tanto nos gustan. Específicamente vamos a analizar un momento crucial, un antes y un después en la relación entre dos personajes que nos tienen a todos enganchados a la pantalla. Prepárense porque vamos a desmenuzar la confesión más íntima de Afra a Mert, y cómo esa confesión lo impactó, transformando su perspectiva y posiblemente el rumbo de su historia. Vamos a adentrarnos en las profundidades de sus emociones, sus motivaciones y las consecuencias que esta revelación ha traído consigo. Así soy, y así te lo voy a contar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Si les gusta lo que hago o si disfrutan de estos análisis y reflexiones, los invito a suscribirse al canal. Es completamente gratis, solo les toma un segundo y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Cada like, cada comentario, cada vez que comparten mi contenido, es un impulso enorme para mí. Así que si están listos, denle like a este vídeo y vamos a empezar. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Mert y Afra. Su relación ha sido un torbellino de emociones, con altibajos que nos han mantenido al borde del asiento. Desde el principio hemos visto una tensión palpable entre ellos, una mezcla de atracción y rechazo, de cercanía y distancia que nos ha tenido completamente intrigados. Y en medio de todo ese caos emocional, llega ese momento crucial, esa confesión que lo cambia todo. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, sin revelar demasiados spoilers para aquellos que aún no han llegado a ese punto, la confesión de Afra a Mert es una revelación profunda de sus sentimientos, sus miedos, sus vulnerabilidades y las razones detrás de sus acciones. Es un momento de honestidad brutal, donde Afra se despoja de todas sus máscaras y se muestra tal como es, con sus imperfecciones y sus anhelos más profundos. Y es precisamente esa honestidad, esa autenticidad, lo que impacta a Mert de una manera tan profunda. Hasta ese momento Mert había tenido una percepción de Afra basada en sus interacciones superficiales, en las apariencias, en los rumores y en sus propios prejuicios. Él la veía como una persona distante, fría, quizás incluso calculadora. Pero la confesión de Afra le abre los ojos a una realidad mucho más compleja y humana. Mert se da cuenta de que Afra no es simplemente una cara bonita o una persona ambiciosa. Detrás de esa fachada, hay una mujer con un corazón herido, con sueños rotos, con miedos que la paralizan. Y al escuchar su confesión, Mert empieza a comprender las razones detrás de sus comportamientos, sus decisiones y sus actitudes. Empieza a entender que Afra no es perfecta, que tiene sus propios demonios que la atormentan, pero que también es una persona valiente, fuerte y resiliente. Este impacto es tan profundo que Mert comienza a cuestionarse todo lo que creía saber sobre Afra. Empieza a verla con otros ojos, a sentir empatía por su dolor y a admirar su coraje. La confesión de Afra derrumba los muros que él había construido a su alrededor y le permite conectar con ella a un nivel mucho más profundo y significativo. Pero el impacto de la confesión de Afra no se limita solo a la percepción que Mert tiene de ella. También tiene consecuencias importantes en la dinámica de su relación. Antes de la confesión, la relación entre Mert y Afra era tensa, conflictiva y llena de malentendidos. Pero después de la confesión, la relación empieza a transformarse. Se abre un espacio para la comunicación, para la comprensión mutua y para la posibilidad de construir una relación más honesta y auténtica. Mert empieza a ser más comprensivo y paciente con Afra. Ya no la juzga tan duramente y empieza a apoyarla en sus luchas. A su vez, Afra se siente más cómoda y segura para mostrarse vulnerable ante Mert. Empieza a confiar en él y a abrirle su corazón. Esta transformación en la relación entre Mert y Afra no significa que de repente todo sea perfecto. Todavía hay obstáculos que superar, desafíos que enfrentar y heridas que sanar. Pero la confesión de Afra ha sentado las bases para una relación más sólida y significativa. Ha abierto la puerta a la posibilidad de que Mert y Afra encuentren la felicidad juntos. Pero ¿por qué esta confesión tiene un impacto tan grande en Mert? ¿Qué es lo que hace que este momento sea tan crucial en su historia?
Creo que hay varios factores que contribuyen a ello. En primer lugar, la confesión de Afra es una muestra de vulnerabilidad extrema. Al abrir su corazón y revelar sus secretos más profundos, Afra se expone a Mert de una manera que nunca antes lo había hecho. Esta vulnerabilidad desarma a Mert y lo obliga a bajar la guardia. Lo invita a conectar con ella a un nivel más humano y a sentir empatía por su dolor. En segundo lugar, la confesión de Afra desafía las expectativas de Mert. Hasta ese momento, Mert tenía una imagen preconcebida de Afra basada en suposiciones y prejuicios. Pero la confesión de Afra le muestra que esa imagen está incompleta y que hay mucho más en ella de lo que él había imaginado. Esta revelación desafía sus creencias y lo obliga a cuestionar sus propias ideas. En tercer lugar, la confesión de Afra apela al sentido de justicia de Mert. Al escuchar su historia, Mert se da cuenta de que Afra ha sufrido mucho y que ha tenido que luchar contra muchas adversidades. Esta comprensión despierta en él un deseo de protegerla, de ayudarla y de hacer lo correcto. En resumen, la confesión de Afra impacta a Mert porque lo confronta con su propia vulnerabilidad, desafía sus expectativas y apela a su sentido de justicia. Es un momento de profunda conexión humana que transforma su percepción de Afra y abre la puerta a la posibilidad de una relación más significativa. Ahora bien, es importante destacar que el impacto de la confesión de Afra en Mert no es unilateral. También tiene un efecto importante en Afra. Al compartir sus secretos más profundos, Afra se libera de una carga emocional muy pesada. Se siente más ligera, más libre y más auténtica. También se siente más cerca de Mert y más segura en su relación. La confesión de Afra es un acto de valentía que le permite tomar el control de su propia narrativa. Deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en la autora de su propio destino. Al compartir su historia con Mert, Afra le da la oportunidad de comprenderla y de apoyarla. También le da la oportunidad de amarla por quien realmente es, con todas sus imperfecciones y sus virtudes. Y eso es precisamente lo que hace que esta confesión sea tan poderosa. No solo transforma la percepción que Mert tiene de Afra, sino que también transforma la percepción que Afra tiene de sí misma. Es un momento de autodescubrimiento, de crecimiento personal y de conexión humana que tiene consecuencias profundas y duraderas. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de la confesión de Afra a Mert. En primer lugar, la importancia de la vulnerabilidad. A veces, tenemos miedo de mostrarnos vulnerables ante los demás porque tememos ser juzgados, rechazados o heridos. Pero la vulnerabilidad es esencial para construir relaciones significativas. Al abrir nuestro corazón y revelar nuestros secretos más profundos, invitamos a los demás a conectarse con nosotros a un nivel más profundo y auténtico. En segundo lugar, la importancia de la empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Al ponernos en el lugar de otra persona, podemos ver el mundo desde su perspectiva y comprender sus motivaciones. La empatía nos permite construir relaciones más compasivas y comprensivas. En tercer lugar, la importancia de la honestidad. La honestidad es la base de cualquier relación sólida. Al ser honestos con nosotros mismos y con los demás, creamos un espacio para la confianza, la transparencia y la autenticidad. En resumen, la confesión de Afra a Mert nos enseña que la vulnerabilidad, la empatía y la honestidad son esenciales para construir relaciones significativas y para vivir una vida más plena y auténtica. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las emociones y las complejidades de la relación entre Mert y Afra. Espero que hayan encontrado este análisis informativo, entretenido, y que les haya dejado algo para reflexionar. Recapitulando, hemos visto cómo la confesión más íntima de Afra impactó profundamente a Mert, transformando su percepción de ella y abriendo la puerta a una relación más honesta y auténtica. Hemos analizado las razones detrás de este impacto y las consecuencias que esta revelación ha traído consigo. También hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de este momento crucial en su historia. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó crearlo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que la confesión de Afra afectará el futuro de su relación con Mert? ¿Qué otros momentos cruciales han visto en su historia que les han impactado?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.